En el día de mi graduación, mi padre me miró a los ojos y dijo que no merecía su ayuda, que era un fracaso andante. Esa misma noche, una sola llamada de un profesional desconocido selló el destino de todos, borrando sonrisas y abriendo heridas que nunca cicatrizarían. Y yo, en la oscuridad de mi habitación, juré que el precio de su traición sería pagado con sangre fría y precisión quirúrgica. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Madrid siempre había sido un equilibrio precario entre el lujo heredado y las grietas invisibles de una familia que fingía ser perfecta. Nací en el corazón de la capital, en un ático del barrio de Salamanca, donde el eco de las copas de cristal chocando en cenas formales ahogaba los secretos. Mi padre, don Antonio Ruiz, era el patriarca indiscutible, un abogado de renombre que había construido su imperio defendiendo a los intocables, aquellos políticos y empresarios que pagaban fortunas por mantener sus pecados enterrados. Mi madre, Elena, era la sombra elegante a su lado, una mujer de belleza serena que coleccionaba joyas como si fueran trofeos de una guerra silenciosa. Desde niño, supe que el éxito no era una opción, sino una obligación. Javier, el mundo no perdona a los débiles, me repetía mi padre mientras me obligaba a estudiar hasta la medianoche, con los ojos enrojecidos por la luz de la lámpara. Él había escalado desde un barrio humilde en Andalucía hasta las cumbres del poder, y cada logro suyo era una lección grabada a fuego en mi mente. Yo era su heredero, su reflejo pulido, el hijo que demostraría que la sangre Ruiz no se diluía. La universidad fue mi campo de batalla. Estudié Derecho en la Complutense, no por pasión, sino por devoción filial. Las noches en vela, los exámenes que me dejaban temblando, las fiestas que rechazaba para hojear expedientes judiciales. Todo por esa aprobación que mi padre dosificaba como un veneno dulce. «Estás cerca, hijo. Solo un poco más», me decía en sus raras llamadas, su voz ronca filtrada por el humo de un puro cubano. El día de la graduación llegó como un vendaval. El auditorio de la universidad bullía de togas negras y aplausos efusivos. Yo estaba en el escenario, el birrete ladeado, el diploma en mano, sintiendo el peso de las miradas. Mi madre lloraba discretamente en la primera fila, rodeada de sus amigas de la alta sociedad, mujeres con collares de perlas que susurraban sobre mi futuro brillante. Pero mi padre, él estaba allí, impasible, con su traje impecable y esa expresión de juez que reservaba para los veredictos más duros. Bajé del escenario con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me acerqué a él, extendiendo la mano para un abrazo que nunca llegó. En cambio, me clavó esos ojos grises, fríos como el acero de una navaja. «Felicidades, Javier», murmuró, pero su tono era un veneno. «¿Y ahora qué? ¿Esperas que te dé una palmada en la espalda y un puesto en mi firma? No. Has tardado 4 años en algo que yo hice en 3. No mereces mi ayuda. Gánatelo solo, como un hombre de verdad». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Alrededor, la multitud se dispersaba, pero yo me quedé congelado, el diploma arrugándose en mi puño. Mi madre se acercó, su mano en mi brazo, susurrando excusas. «Está estresado, mi amor. Mañana lo entenderá». Pero yo lo vi en su rostro, la decepción genuina, el cálculo frío de un hombre que medía el valor de su hijo como a un activo en quiebra. Esa noche, en la fiesta que mi madre insistió en organizar en nuestro ático, fingí sonrisas mientras el champán fluía. Amigos de la universidad, profesores aduladores, socios de mi padre. Todos hablaban de mi brillante futuro. Pero el eco de sus palabras me perseguía: «No mereces mi ayuda». Bebí demasiado, riendo con falsedad, hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Respondí en el balcón, el viento de Madrid azotando las cortinas. «Señor Ruiz»,
dijo una voz profesional, calmada como la de un cirujano. Soy el doctor Martín Vargas, del Hospital Clínico. Lamento informarle que su madre, Elena Ruiz, ha sufrido un accidente. Necesitamos que venga de inmediato. El mundo se inclinó. Corrí escaleras abajo, ignorando los gritos de mi padre, que me vio salir como un toro enfurecido. En el hospital, las luces fluorescentes me cegaron. Mi madre yacía en una camilla, pálida, con un tubo en la garganta. Sobredosis accident, explicó el médico. Mezcla de pastillas y alcohol. Llegó demasiado tarde. Pero no fue accidental. En su bolso, encontré la nota, perdóname, Javier. Tu padre me ha roto el alma una vez más. Y debajo, detalles de una infidelidad que él había confesado esa tarde, en una pelea que yo ignoraba. Mi padre la había traicionado durante años, con una asociada en la firma. Y esa graduación fue el detonante. Él le había dicho que se divorciaría, que yo era el único lazo que quedaba. Regresé al ático al amanecer. Mi padre esperándome en el salón, con una copa en la mano. ¿Qué ha pasado?, preguntó, fingiendo preocupación. Le lancé la nota a la cara. Tú la mataste. Sí sé. Él palideció, pero se recompuso rápido. Era débil, Javier. Como tú. El mundo no espera a los sentimentales. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No grité, no lloré. Solo lo miré y juré en silencio, pagaría. No con puños, sino con la misma frialdad que él me había enseñado. La venganza no sería un arrebato, sería un bisturí, preciso y letal. Los días siguientes fueron un borrón de trámites funerarios y miradas compasivas. Madrid, con su bullicio eterno, parecía burlarse de mi duelo, el tráfico en la Gran Vía, los turistas en la Puerta del Sol, la vida que seguía sin mi madre. Heredé su fortuna, un pequeño fondo que ella había ocultado de mi padre, pero él controlaba el resto, la firma, la casa, mi futuro. Me mudé a un apartamento modesto en Malasaña, un barrio bohemio donde las paredes grafiteadas susurraban historias de rebelión. Allí, entre cafés negros y noches en vela, tracé mi plan. Estudié sus debilidades, sus casos pendientes, sus aliados corruptos, su orgullo desmedido. Él pensaba que yo era un perdedor, yo lo convertiría en un paria. Mi primer movimiento fue sutil, contacté a un viejo profesor de la universidad, el profesor López, un hombre ético en un mar de tiburones. Le conté todo, editado para sonar como una consulta inocente. Mi padre encubrió un soborno en el caso del alcalde. Mentí a medias, basándome en rumores que había oído. López, con su red de contactos, inició una investigación discreta. Mientras tanto, fingí sumisión. Visité la firma Ruiz y Asociados, con mi CV en mano. Padre, déjame demostrarme, le dije, bajando la mirada. Él cedió, a regañadientes, asignándome casos menores, divorcios sórdidos, demandas triviales. Pero en cada expediente, buscaba grietas. Encontré un cliente, un constructor llamado Víctor Ale, acusado de fraude inmobiliario. Mi padre lo había defendido, pero había evidencia enterrada, pagos en negro a funcionarios para aprobar edificios ilegales en las afueras de Madrid. Empecé a filtrar documentos anónimamente a un periodista freelance, Carla Mendoza, una mujer tenaz que odiaba a los poderosos. Nuestros encuentros eran en bares oscuros de la Latina, donde el olor a tapas fritas mezclaba con el humo de cigarrillos. Esto podría hundirlo, me dijo ella una noche, sus ojos brillando con ambición. ¿Pero por qué lo haces? Sonreí. Por justicia. La primera filtración salió en un blog independiente, El Bufete Ruiz, cómplice en el escándalo urbanístico. Mi padre lo desestimó como calumnia, pero las grietas se abrían. Clientes empezaron a dudar.
Llamadas que no llegaban. Él me confrontó en la oficina. ¿Sabes algo de esto, Javier? Negué con la cabeza, mi voz temblando de fingida inocencia. No, padre. Solo quiero ayudarte. Pero el odio crecía en mí como una raíz venenosa. Noches enteras reviviendo la escena de la graduación. El sonido de su voz negándome. Soñaba con mi madre. Su risa ahogada en pastillas. Despertaba sudando, con el puño apretado. La venganza no era solo por ella, era por el niño que había sido, moldeado en arcilla dura por un hombre que nunca amó. Un mes después, el clímax de la primera fase llegó. Carla publicó el artículo bomba en El País. Pruebas irrefutables. Grabaciones que yo había fabricado con un software barato. Testimonios anónimos. La policía allanó la firma al amanecer. Mi padre fue esposado frente a los flashes de los reporteros, su rostro contorsionado en furia. «Esto es un error», gritó. Pero yo estaba allí, en la multitud, invisible, sintiendo el primer sorbo de victoria amarga. Él me llamó desde la comisaría esa tarde. «Javier, ven. Necesito que me saques de esto». Su voz, por primera vez, suplicante. Reí en silencio. «Lo siento, padre. No mereces mi ayuda». La caída de mi padre fue un espectáculo público, como un toro herido en la Plaza de las Ventas. Madrid, esa bestia insaciable, devoraba escándalos con deleite morboso. Los titulares lo perseguían. Antonio Ruiz, el abogado de los diablos, arrestado por corrupción. Las televisiones lo repetían en bucle, su foto granulosa en portadas de ABS y El Mundo. Yo lo observaba desde mi apartamento, con una copa de vino tinto en la mano, el sabor metálico recordándome la sangre que aún no había derramado. Pero la venganza verdadera no termina con esposas, es un veneno lento que corroe desde dentro. Salí de la sombra para convertirme en su salvador falso. Contraté a un abogado independiente, un tipo astuto llamado Raúl Ortega, pagado con el dinero de mi madre. «Lo sacaremos bajo fianza», le dije, pero con condiciones. Ortega era un mercenario legal, leal al cheque más alto. Le di instrucciones precisas: retrasar el proceso, filtrar más pruebas que lo incriminaran más profundo. Mientras tanto, exploré las ramificaciones de su imperio. Descubrí a Isabella, la amante. Una mujer de 35, rubia y ambiciosa, que trabajaba como secretaria en la firma. La encontré en un café de Chueca, sorbiendo un cortado con uñas rojas como garras. «Sé lo que hizo con mi padre», le dije sin preámbulos, sentándome frente a ella. Sus ojos se agrandaron, pero no huyó. «Él me prometió todo», confesó, su voz un hilo tembloroso. «El divorcio, la mitad de la firma. Y luego, nada». Isabella se convirtió en mi aliada involuntaria. Le ofrecí protección, ayúdame a hundirlo, y te doy una nueva vida. Juntos, reconstruimos la red de traiciones. Ella tenía correos, fotos, detalles sórdidos de noches en hoteles de lujo. Mi padre no solo la había usado, la había manipulado como a un peón, prometiendo matrimonio mientras planeaba casarla con un socio para sellar un trato. La fianza salió después de 2 semanas agonizantes. Mi padre emergió demacrado, el cabello plateado más gris, los ojos hundidos. Me recibió en el ático vacío. Mi madre había sido su ancla, y ahora flotaba a la deriva. «Hijo, gracias a Dios que estás aquí», murmuró, abrazándome por primera vez en años. Su cuerpo olía a desesperación, a colonia barata mezclada con sudor. Lo aparté suavemente. «Solo hago lo que un hijo debe», respondí, mi voz un bálsamo envenenado. Lo instalé en una rutina de reconstrucción falsa. Le conseguí un nuevo bufete modesto en Chamberí, lejos del glamour de Salamanca.
Empezamos de cero, le dije, mientras firmaba los papeles. Pero en las cláusulas ocultas había trampas, deudas ficticias, socios fantasmas que yo controlaba a través de prestanombres. Él, ciego por la gratitud, mordió el anzuelo. La sociedad, esa hidra de chismes y exclusiones, lo masticó vivo. Antiguos amigos lo evitaban en los clubs de golf de La Moraleja. Invitaciones a cenas se evaporaban como humo. Mi madre había sido su escudo social. Sin ella, era un leproso. Una noche, lo encontré bebiendo solo en el salón. Una botella de brandy medio vacía. Javier, ¿por qué el mundo me odia tanto?, preguntó, su voz quebrada. Me senté a su lado, fingiendo empatía. Porque te traicionaron, padre. Como tú traicionaste a mamá. Él se enderezó, los ojos inyectados en sangre. ¿Qué insinúas? Le conté todo, la nota, la infidelidad, el empujón final a su suicidio. No lo acusé directamente, lo dejé colgarse con sus propias palabras. Ella era frágil, balbuceó. Yo la amaba, a mi manera. Tu manera mató, repliqué, y salí, dejando que el silencio lo devorara. Isabella fue el siguiente hilo suelto. La visité en su piso de lavapiés, un nido de arte callejero y aromas especiados de restaurantes marroquíes. Ha terminado, le dije, entregándole un sobre con billetes y un boleto a Barcelona. Empieza de nuevo, lejos de aquí. Ella lloró, no por él, sino por la ilusión rota. Tú eres como él, Javier. Frío. Sus palabras me pincharon. Un recordatorio de que la venganza me moldeaba a su imagen. Pero la ignoré, el odio era mi armadura. El conflicto se intensificó cuando Raúl Ortega trajo malas noticias. La fiscalía tiene un testigo, me dijo en su oficina atestada de legajos. Víctor Ale, el Kenstractor. Dice que tu padre lo chantajeó. Era perfecto, pero imprevisto. Ale, aterrorizado por su propia ruina, había volteado. Mi padre lo supo esa tarde, una citación para declarar. Me llamó histérico, Javier. Esto es el fin. Necesito que hables con Ale. Fui a ver a Ale en una prisión provisional en Soto del Real, un agujero gris a las afueras de Madrid donde el viento ululaba como almas en pena. Él era un hombre roto, con ojeras como moretones. Tu padre me destruyó, gruñó. Pero si me sacas, testificaré a tu favor. Negocié, le prometí un acuerdo, pero en secreto, alimenté más pruebas contra él. Ale mordió, retractándose parcialmente, pero el daño estaba hecho. Mi padre vio su legado desmoronarse, la firma clausurada, deudas acumulándose como nieve en la sierra. En las noches, el peso me aplastaba. Soñaba con mi madre. Su rostro sereno transformándose en acusación, ¿vale la pena, hijo? Despertaba con el corazón acelerado, cuestionando si la justicia era solo otra forma de locura. Pero el recuerdo de su rechazo en la graduación avivaba el fuego. No mereces mi ayuda. Esas palabras eran mi mentre, mi justificación. El primer crack en mi armadura llegó con un encuentro inesperado. En una librería de segunda mano en Malasaña, tropecé con Sofía, una excompañera de universidad. Ella era luz en mi oscuridad, cabello castaño ondulado, ojos verdes que veían demasiado. Javier, ¿qué te ha pasado? Pareces un fantasma. Hablamos horas, sobre libros y sueños rotos. Por primera vez en meses, reí de verdad. Ven a cenar. Me invitó. Dudé, pero fui. Su piso en un edificio viejo olía a jazmín y cocina casera. Hablamos de todo, menos de mi padre. Esa noche, en su cama, encontré un respiro, su piel cálida contra la mía, un olvido temporal del odio. Pero la venganza no perdona pausas. Al día siguiente, mi padre irrumpió en mi apartamento. ¿Has estado viéndola, Sofía?
es la hija de mi peor enemigo. Su rostro enrojecido por la rabia. Sofía era hija de un fiscal que mi padre había hundido años atrás en un caso de malversación. El mundo era un tapiz de venganzas entrelazadas, y yo acababa de enredarme más. Sofía se convirtió en mi refugio y mi ruina. Sus besos eran antídotos contra el veneno que yo mismo destilaba, pero cada caricia traía ecos de conflicto. Cuéntame sobre tu familia, me pidió una mañana, mientras el sol filtraba por las persianas de su piso. Mentí, mi madre murió. Mi padre es complicado. Ella no presionó, pero sus ojos verdes escudriñaban, como si pudiera leer las sombras en mi alma. Mi padre, en cambio, se hundía en un pozo de paranoia. El nuevo bufete era un fracaso, clientes huían. Rumores se multiplicaban como ratas en el metro. Lo visité una tarde, encontrándolo rodeado de botellas vacías, el traje arrugado como su dignidad. Javier, esto es obra tuya, ¿verdad? Espetó, su aliento alcohólico invadiendo el aire. Primero el escándalo, ahora esta puta de Ale. Me quedé inmóvil, mi pulso un trueno. ¿Qué dices? Él se levantó tambaleante, apuntándome con un dedo tembloroso. Te vi en el allanamiento, sonriendo. Eres un traidor como tu madre. Sus palabras me incendiaron. Lo empujé contra la pared, mi mano en su garganta por un segundo eterno. Ella era mejor que tú. Sí sé. Él tosió, pero no luchó. En sus ojos vino miedo, sino reconocimiento, el monstruo que había creado. Lo solté, saliendo sin mirar atrás. En la calle, el tráfico de Madrid rugía, indiferente a mi tormenta interna. Isabella reapareció entonces, un fantasma del pasado. Me llamó desde Barcelona, vuelve, Javier. Tu padre me contactó. Sabe de nosotros. Pánico helado. Ella había huido, pero él la rastreó, usando contactos en la policía. Quiere usarme para testificar en su favor. Sollozó. Dice que si no, te destruirá a ti. La ordené quedarse quieta, yo volaría esa noche. El vuelo a Barcelona fue un vértigo de nubes y dudas. La encontré en un hotel discreto cerca de la Sagrada Familia, su rostro pálido bajo las luces neón. Me mintió, confesó, entregándome un USB con grabaciones frescas. Mi padre sobornando a un juez para su apelación. Lo grabé para protegerme. Escuché. El audio rasposo como un cuchillo. Dile a Javier que si no para, lo mando a la cárcel con mamá. La furia me cegó. Regresé a Madrid como un vendaval, confrontándolo en su bufete vacío. Basta, grité, reproduciendo la grabación en su escritorio. Él palideció, pero contraatacó: todo por tu bien, hijo. Estás perdiendo el control. Esa mujer, Sofía. Su padre me juró venganza. Si te acercas, te arrastra al abismo. El conflicto familiar se entretejía con hilos sociales más amplios. Mi padre no era solo un traidor personal, era un pilar de la corrupción madrileña. Sus casos habían protegido a oligarcas que construían torres ilegales en la sierra, contaminando ríos y desplazando barrios humildes. La prensa, alimentada por mis filtraciones, destapaba capas, sobornos al ayuntamiento, lavado de dinero a través de ONGs falsas. La sociedad, esa bestia hipócrita, fingía horror mientras sus élites temblaban. Sofía notó mi ausencia. Estás distante, me dijo en una cena improvisada, paella humeante en su cocina. Confesé parte: mi padre está enfermo. ¿Y hay enemigos? Ella tomó mi mano, su tacto un ancla. Déjame ayudarte. Soy abogada, Javier. Puedo ver los papeles. Dudé, involucrarla era un riesgo. Pero su determinación, esa chispa de justicia pura, me sedujo. Le mostré expedientes editados, ocultando mi rol.
Juntos, trazamos estrategias, demandas civiles contra Ale, apelaciones éticas. Pero el karma es un eco cruel. Una noche, mientras dormíamos enredados en sus sábanas, mi teléfono vibró. Raúl Ortega, tu padre ha desaparecido. Deudas lo ahogaron. Se rumorea suicidio. El mundo se detuvo. Corrí al ático. Encontrándolo vacío, una nota en la mesa. Perdóname, Javier. No soy el hombre que creíste. No era suicidio, era huida. Rastros lo llevaron a un pueblo en Extremadura, un refugio andaluz donde había comprado una finca con dinero negro. Lo encontré 3 días después, en una casa de adobe bajo olivos retorcidos. Estaba demacrado, barba incipiente, ojos hundidos en un rostro que parecía envejecido 20 años. Hijo, murmuró al verme en la puerta, un rifle de caza a su lado. Vine a morir en paz. Pero no era paz, era cálculo. Me invitó a sentarme, sirviendo vino de una jarra polvorienta. Sé todo, confesó. Las filtraciones. Isabella. Sofía. Querías destruirme por tu madre. Bien. Pero hay más, yo no la empujé al suicidio. Ella sabía de mis affaires, pero eligió las pastillas porque estaba enferma. Cáncer terminal. Me lo ocultó para no arruinar mi carrera. La revelación me golpeó como un rayo. Mi madre, muriendo en silencio. Su nota una despedida no solo por traición, sino por un adiós robado. Lágrimas ardientes surcaron mi rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Él suspiró, su voz ronca. Porque eras débil, Javier. Quería endurecerte. Y fallé. En ese momento, el odio se fracturó. Lo abracé. Un llanto compartido bajo las estrellas extremeñas. Parecía redención, pero era ilusión. Regresamos a Madrid juntos, fingiendo reconciliación. Él testificó contra Ale, limpiando su nombre parcialmente. La prensa lo aclamó como el arrepentido. Yo, a su lado, sonreía para las cámaras, pero en mi interior, el plan mutaba, no lo mataría, lo obligaría a vivir con el peso. Sofía se integró más. Tu padre cambió, me dijo, besándome en la mejilla. No le conté la verdad, la protegía. Pero el destino teje telarañas. Una investigación suya en la universidad la llevó a un expediente viejo, el caso de su padre, hundido por el mío. Javier, ¿tu familia tuvo algo que ver? Mentí de nuevo, pero la semilla de duda germinó. La tensión escalaba. Mi padre, revitalizado, reabrió la firma bajo mi supervisión nominal. Pero yo manipulaba desde las sombras deudas ocultas, socios que lo traicionaban a mi orden. Él lo sospechaba, pero callaba, atado por la culpa de mi madre. Somos iguales, me dijo una noche, en el balcón del ático reconstruido. Hijos de nuestras venganzas. La reconciliación falsa era un baile en un campo minado, cada paso un riesgo de explosión. Madrid, con su ritmo implacable, nos arrastraba, reuniones en cafés de la Plaza Mayor, donde el aroma a churros se mezclaba con confidencias susurradas, noches en teatros del barrio de las letras, fingiendo normalidad mientras el odio bullía bajo la superficie. Mi padre se esforzaba por redimirse, donaciones a charities, entrevistas donde confesaba errores del pasado. La sociedad, voluble como el Manzanares, lo perdonó a medias, invitándolo de nuevo a cenas exclusivas. Pero yo no perdonaba. Cada sonrisa suya era un recordatorio de la graduación, de su rechazo que catalizó todo. Usé el dinero de mi madre para comprar acciones en empresas rivales, erosionando sus clientes sutilmente. Un contrato perdido aquí, un rumor allá, su imperio se deshilachaba como un traje viejo. Sofía era mi talón de Aquiles. Nuestros días se llenaban de paseos por el Retiro, donde los patos en el estanque reflejaban una paz ilusoria.
Quiero conocer a tu padre de verdad, insistió una tarde. Su mano en la mía bajo los cipreses. Cedí, organizando una cena en el ático. Él llegó con flores. Charmoso como en sus mejores días. Encantado, Sofía. Javier me ha hablado tanto de ti. Ella sonrió, pero noté la tensión, sus ojos. Herencia de su padre. Escudriñando. La cena transcurrió en superficie, vino Rioja, jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas. Pero bajo la mesa, mi pie rozaba el de Sofía. Un ancla. Mi padre contó anécdotas editadas, omitiendo las sombras. Javier es mi orgullo, dijo, alzando la copa. Ella brindó, pero después, en el coche, explotó, miente. Su voz. Es la misma que describió mi padre en sus diarios. Él lo arruinó todo. La confrontación llegó inevitable. En su piso, con lluvia azotando las ventanas. Le mostré la verdad parcial, mi padre es culpable. Pero lo estoy manejando. Por justicia. Lágrimas surcaron su rostro. ¿Justicia? Mi padre se suicidó por eso, Javier. Y tú lo proteges. El abismo se abrió. No lo protejo, confesé. Lo destruyo. Le conté todo, las filtraciones. Isabella. El plan. Ella retrocedió, horrorizada. Eres un monstruo. Como él. Huyó esa noche, dejando un vacío que el odio llenó de nuevo. Mi padre lo supo al día siguiente, te lo advertí. Su sangre es veneno. Su compasión era falsa, un cálculo para atarme. Lo ignoré, acelerando el plan. Contacté a Carla Mendoza de nuevo, le di el USB de Isabella. El artículo salió como un torpedo. Ruiz confiesa sobornos en grabación exclusiva. La fiscalía reabrió el caso. Allanamientos en la finca extremeña. Él me confrontó en la firma. Puertas cerradas. El aire cargado de ozono como antes de tormenta. Esto es el fin. Javier, ¿por qué? Le mostré la grabación de su amenaza a Isabella. Por mamá. ¿Por mí? Por todo lo que negaste. Golpeó la mesa. Venas hinchadas. Ella quería morir. El cáncer la consumía. Yo la mantuve viva por ti. Mentira o verdad, no importaba. El daño era irreversible. La sociedad se volvió contra él de nuevo. Amigos lo bloquearon en WhatsApp. Su foto en las noticias. Ahora con esposas. Yo fingí lealtad, pagando su fianza una vez más. Pero con cadenas, vigilancia. Deudas que lo ahogaban. Isabella testificó. Su voz firme en el estrado, me usó, como a su esposa. El juicio fue un circo, flechis. Abogados gritando. Mi padre en el banquillo. Demacrado. En las pausas. Me visitaba en el pasillo. Susurrando, detén esto, hijo. Podemos empezar de nuevo. Su mano en mi hombro era un peso. Demasiado tarde, respondí. Pero la duda crecía, ¿era venganza o locura? Noches en vela, caminando por la Cibeles desierta. El viento queriñecos de mi madre, no te pierdas. Javier. El twist se gestó en las sombras. Raúl Ortega, mi mercenario, me traicionó. Cobró doble de mí y de un rival de mi padre. Un empresario andaluz llamado Diego Salazar, que financiaba la fiscalía. Lo siento, me dijo en un bar de Moncloa. Su rostro sudoroso. Salazar ofrece más. Me dio un expediente, pruebas de que mi madre no solo tenía cáncer, sino que había colaborado con Salazar en un fraude contra mi padre años atrás. Ella, la santa, había sido cómplice para vengarse de sus infidelidades. El mundo giró. Mi venganza, construida en la memoria de una víctima pura, se derrumbó. Llamé a Sofía. Desesperado. Vuelve. Todo es mentira. Ella llegó. Ojos rojos. Muéstrame. Le di el expediente. Lágrimas compartidas. Un abrazo que olía a redención posible.
Podemos parar, murmuró. Pero el odio. Esa bestia. Rugía. Decidí el clímax, no lo hundiría solo, lo expondría todo. En una conferencia de prensa improvisada, filtré el expediente completo, traiciones de mi madre, sobornos de mi padre, mi rol. La familia Ruiz es un nido de víboras, declaré, micrófono en mano. Cámaras destellaron, el escándalo explotó. Mi padre, en la cárcel provisional, me vio en TV. Su llamada fue un lamento, hijo. ¿Por qué? Por verdad, respondí. Pero en mi voz, joya H símbolo 1 ADN se quebraba. El clímax estalló como una granada en el corazón de Madrid. La conferencia de prensa en el Hotel Ritz fue un caos orquestado, periodistas apiñados, flechistegadores. Mi rostro en pantallas gigantes reproduciendo la verdad cruda. Mi familia no es víctima, es verdugo, proclamé. Voz firme pese al nudo en la garganta. Detallé todo, las infidelidades de mi padre, el cáncer oculto de mi madre, su venganza secreta con Salazar, mis filtraciones. La justicia no es ciega, es sorda a las mentiras que nos contamos. El impacto fue sísmico. Redes sociales ardieron, Ruiz Traición Enchanting, memes crueles, debates en tertulias de radio donde expertos diseccionaban nuestra podredumbre. Mi padre, desde su celda en Soto del Real, vio el mundo derrumbarse. La fianza fue revocada, cargos multiplicados, conspiración, obstrucción, fraude. Salazar, el empresario, fue arrestado esa misma noche. Su red desmantelada. Sofía estuvo a mi lado, su mano en la mía bajo la mesa de prensa. Esto te libera, susurró después, en la suite del hotel, donde el Sena de champán olvidado contrastaba con nuestro agotamiento. La besé, saboreando sal de lágrimas. «O me condena», repliqué. Ella negó, es el fin del ciclo. Pero el ciclo no acaba, muta. Las consecuencias fueron una cascada implacable. La firma Ruiz se evaporó, activos congelados. Empleados dispersos como hojas en otoño. Mi padre enfrentó el juicio mayor, un circo en la audiencia provincial, con testigos desfilando como fantasmas. Isabella testificó de nuevo. Su voz ahora liberada, me destruyó. Pero Javier me salvó. Carla Mendoza publicó un libro. Sombras de Salamanca. Bestseller que me retrataba como antihéroe ambiguo. Yo, libre pero marcado. Me mudé con Sofía a un piso en Conde Duque. Un barrio de militares retirados y parques tranquilos. Intentamos normalidad, desayunos con tostadas y café. Paseos por la casa de campo donde ciervos pastaban indiferentes. Pero las pesadillas persistían, mi madre susurrando secretos. Mi padre esposado gritando mi nombre. Hijo, me has matado. El joy H símbolo 1 ADN se transformó en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Visité a mi padre en prisión, separadas por un cristal sucio. Él había envejecido décadas, piel cenicienta, ojos opacos. Sabía de tu plan desde el principio, confesó. Voz rasposa por el micrófono. ¿Por qué no paraste? Sonreí amargamente. Porque eras tú quien me enseñó no perdonar debilidades. Él bajó la cabeza. Te hice a mi imagen. Perdóname. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un niño andaluz asustado, escalando por miedo al abismo. Salí de allí cambiado. El twist final me golpeó días después, una carta de mi madre, escondida en una caja de seguridad que Sofía encontró. Javier, Silis esto. Estoy muerta. No odies a tu padre, él me amó a su manera torcida. Mi cáncer fue mi venganza, pero tú. Sé mejor. Elige amor. No odio. Palabras que desarmaron mi armadura. Lloré hasta el amanecer. Sofía acunándome como a un niño. Pero las repercusiones no cesaban. La sociedad,
Esa juez Volible me persiguió, demandas por difamación de aliados de Salazar, miradas acusadoras en la calle. Perdí amigos, el trabajo en una ONG legal que había soñado. Sofía, mi ancla, dudó esto nos consum. Discutimos. Voces elevadas en el piso, platos rotos como metáforas de nuestra fragilidad. Lo hice por justicia, grité. Ella replicó, justicia que te come vivo. El CEA otra o personal llegó en una visita sorpresa. Mi padre, con apelación denegada, solicitó verme una última vez antes del veredicto final. En la sala de visitas, con guardias vigilantes, me tendió una foto vieja, nosotros tres en la Costa Brava. Mi madre riendo, él abrazándome. Quería darte esto. Y decirte, en la graduación, negué ayuda porque temía que fallaras sin mí. Orgullo de padre, mal expresado. Sus palabras, un bálsamo tardío. Te perdono, murmuré. El cristal entre nosotros un muro invisible. Pero el perdón no borra cicatrices. El veredicto cayó, 20 años por corrupción agravada. Mi padre se derrumbó en el estrado, sollozando. Yo salí al sol madrileño, cegado, sintiendo el peso de decisiones irreversibles. Sofía me esperaba afuera, ahora. Reconstruimos. Nos abrazamos, el tráfico rugiendo a nuestro alrededor. Las emociones arremetían, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden 9 por años perdidos. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por la familia destrozada. Toantín que se volvía polvo. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el precio pagado. Madrid, testigo impasible. Seguía su curso, sol poniente tiñendo la almudena de oro. Los meses post-juicio fueron un purgatorio lento. Madrid, esa amante caprichosa. Me rechazó, puertas cerradas en bufetes. Susurros en bares de huertas donde antes brindaba con confianza. Vivía de ahorros menguantes, escribiendo artículos freelance para Carla, exponiendo corrupción menor. Sofía y yo navegábamos aguas turbulentas, noches de pasión seguidas de silencios pesados, donde el fantasma de mi padre merodeaba. Un día, una carta desde la prisión, Javier, visítame. Hay algo que debes saber. Fui. El viaje a Soto del Real, un calvario de autopista y dudas. Él esperaba, más frágil, con una tos que lo sacudía. Tu madre. No fue solo cáncer. Salazar la reclutó porque yo la traicioné primero. Pero tú. Hay una media hermana. De Isabella. El golpe fue visceral. Isabella, embarazada cuando huyó, había dado a luz en secreto una niña, ahora de 2 años, bajo protección testigo. El mundo se reconfiguró. Corrí a Barcelona, encontrando a Isabella en un piso modesto cerca del Parkway, la niña durmiendo en una cuna. La llamé Elena, dijo, ojos cansados. La abracé, el peso de una nueva responsabilidad. Es familia, murmuré. Mi padre, desde su celda, había arreglado todo, fondos ocultos para su manutención. Una confesión que lo hundía más pero liberaba a otros. Regresé transformado. Confronté mis demonios, la venganza había sido un espejo distorsionado, reflejando no justicia, sino mi propia oscuridad. Sofía, al saberlo, sonrió por primera vez en meses. Bienvenido de vuelta. Planeamos mudarnos a un pueblo en Toledo, lejos del bullicio. Criar a la niña en fines de semana. Visitar a mi padre en Redención Greyjewel. Pero las consecuencias finales fueron implacables. Salazar, en juicio paralelo, reveló más, mi madre había financiado un asesinato fallido contra mi padre años atrás. La prensa revivió el escándalo, pintándome como heredero de locos. Amenazas anónimas llegaron, cartas con balas, llamadas nocturnas. Sofía tembló, esto no acaba. Fuimos temporalmente a las playas de Cádiz,
arena blanca y olas atlánticas lavando pecados. Allí, bajo un cielo estrellado, le propuse matrimonio. Construyamos algo puro, dije. Anillo simple en mano. Ella aceptó, lágrimas saladas mezclándose con el mar. Pero el twist definitivo llegó en una carta final de mi padre. Me suicido esta noche. No por odio, sino por paz. Cuida a Elena. Y recuerda, el precio de la traición es la humanidad misma. Lo encontraron al amanecer, ahorcado en su celda. El guardia, sobornado por Salazar, lo facilitó. Mi grito fue un aullido primordial, eco en las dunas. Venganza completa, pero vacía. Enterré el odio con él, en un cementerio andaluz donde olivos custodiaban su tumba. Años después, en nuestra casa toledana, con Elena correteando y Sofía embarazada, miro atrás. La traición forjó y destruyó, pero de las cenizas nació algo real, perdón tardío, amor ganado. Madrid queda como un sueño febril. Lección grabada, la venganza es un ciclo, roto solo por elección. El precio fue alto, irreversible. Pero en la quietud de la sierra, encuentro paz. Yo, Javier Ruiz, sobreviviente de sombras, elijo luz.